Una mujer que se rebeló ante las imposiciones sociales. Logró sortear las normas de la estricta sociedad británica del siglo XIX sin importarle el qué dirán. Lo consiguió gracias a su posición y a su patrimonio, pero sobre todo gracias a su extraordinaria osadía y a su gran personalidad. Una mujer que ejerció como empresaria al ocuparse directamente de sus negocios y llegó a involucrarse en la política local en pleno siglo XIX. La historia de nuestra protagonista de hoy demuestra que, más allá de la visión heteronormativa impuesta, siempre han existido otras realidades. Esta semana te descubrimos a Anne Lister. Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. Con Marta Palencia Leffler. Anne Lister. Inglaterra. Siglo XVIII. Terrateniente, viajera, alpinista y escritora, apodada como Caballero Jack. ¿Sabías que Anne Lister, apodada como Caballero Jack, fue una terrateniente, escritora de diarios, alpinista y viajera inglesa que supo vivir su vida sin miedo? Pues así es. Anne Lister fue muchas cosas que no estaban bien vistas en el Reino Unido del siglo XIX. Ella no quería ser un hombre, quería ser tan poderosa como ellos. Y también quería a una mujer con quien vivir abiertamente una relación. Por su condición de homosexual, padeció acoso y agresiones físicas en más de una ocasión y la llamaron, de forma despectiva, como Caballero Jack. Anne Lister fue una prolífica escritora que nos dejó en herencia unos diarios de gran valor histórico, sociológico, testimonial y referencial de una mujer en una época concreta de la historia. Esos diarios abarcan 4 millones de palabras, más de 7.000 páginas organizadas en 24 volúmenes y 2 cuadernillos que escribió a lo largo de más de 3 décadas. Además, una sexta parte del contenido aproximadamente la encriptó y en esa parte hablaba de sus relaciones sexuales y de sus preocupaciones más íntimas. ¿Y cómo encriptó eso? Pues lo hizo utilizando un código inventado por ella misma, en el que mezclaba, fijaos, el álgebra, los signos de puntuación, los signos del zodíaco y el griego y el latín. Anne Lister decía: «¿Qué consuelo supone este diario? Me hablo a mí misma de mí misma, vuelco la carga en mi escritura y me siento aliviada». Estos diarios son realmente importantes porque describen los usos y las costumbres de una época, el siglo XIX, y es casi como un retrato. Además, detallaban un estilo de vida que muchos pensaban que no existía en el pasado, como la vida sexual de las mujeres. Pero hagamos un poco de historia. Anne Lister nació en 1791, a finales del siglo XVIII, en Halifax, Inglaterra, y era la hija mayor de 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres, pero tan solo sobrevivieron 2, ella y su hermana menor. Sus padres eran Jeremy Lister, un militar, y Rebecca Butley. A pesar de que el linaje de los Lister era de clase alta, su familia directa era relativamente pobre. Anne era una niña que desde bien pequeña le encantaba estudiar y recibió clases en casa, pero a los 7 años la enviaron a un colegio privado. Y es que desde bien pequeñita, era algo diferente. Su naturaleza, poco femenina, exasperaba a su madre, quien decidió enviarla a un internado en donde pasó unos cuantos años. En el internado en el que estuvo, las maestras temían que influyera en las otras chicas con su gran personalidad y también con su comportamiento rebelde.
según ellas. Y por ese motivo, ya de adolescente, la confinaron a un dormitorio en el ático de ese internado, alejada de las demás muchachas. Al sentirse absolutamente sola en un mundo en el que no encajaba, es cuando empieza a volcar sus pensamientos más profundos en un diario, empieza entonces a escribirlo, y este diario se convierte claramente en su confidente. En su diario, Anne registra sus encuentros amorosos con otras mujeres. Su primer amor fue una compañera del internado, a la que por cierto también habían apartado del resto. En esos diarios, Anne empieza a relatar sus aventuras amorosas y empieza a describir también sus habilidades seductoras. Habla también de uno de sus grandes amores a lo largo de muchos años, pero también hace referencia a que ninguno de estos amores llegó a consolidarse como ella quería. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de sus compañeras acababan casadas con un hombre. Y es que el peso de las convenciones sociales de la época era enorme. Por encima de todo, tenéis que haceros a la idea de que en aquella época la palabra lesbiana como tal no existía y no había lenguaje con el que la sexualidad o la forma de actuar de Anne pudiese ser descrita con precisión. ¿Por qué? Pues porque las relaciones sexuales entre mujeres no eran reconocidas. De ahí que si leéis sobre la historia de Anne Lister os encontraréis en más de una ocasión que nos la definen como la primera lesbiana moderna. En esa época, las relaciones homosexuales entre hombres, por ejemplo, estaban penadas por ley, pero las de las mujeres eran más difíciles de descubrir, precisamente por esa especie de tamiz, ¿no?, de amistad romántica. Y es que en aquellos años era muy habitual que se hablase de amistades románticas entre mujeres solteras. ¿Y esto por qué venía? Pues venía de los propios padres, sí, porque muchos de ellos, temerosos de que sus hijas se quedaran embarazadas antes de contraer matrimonio, pues las animaban a que establecieran relaciones cercanas de cariño con otras mujeres jóvenes antes de casarse. Realmente curioso, ¿verdad? Pero sigamos con nuestra protagonista. Anne Lister era realmente inteligente y le encantaba estudiar. Por eso, a pesar de que en esa época, recordar, las mujeres estaban excluidas de la mayoría de universidades, ella estaba decidida a aprender todo lo que un hombre sí podía aprender. Por eso empezó a estudiar de forma autodidacta, por su cuenta, griego, latín, hebreo, francés. Estudió matemáticas, que le encantaban, anatomía, astronomía, filosofía, y todo ello la dotó de muchas armas intelectuales. Su otra gran pasión fueron los viajes. Viajar era una válvula de escape. Los viajes de Anne satisfacían una ambición que se ve que tenía desde bien pequeña, desde la infancia. Quería ver con sus propios ojos los lugares sobre los que tanto había leído. Y lo pudo hacer. Lo hizo durante aproximadamente 15 años de su vida. Otra de sus grandes pasiones fue el alpinismo. En Francia, en concreto, se la conocía por varios logros como alpinista, convirtiéndose, en más de una ocasión, en la primera mujer en conseguirlos. En los diarios de Anne Lister también podemos encontrar reflejado cómo su aspecto masculino era claro motivo de burla. En 1823, en su diario, escribe: «Conozco mi propio corazón y conozco a los hombres. No estoy hecha como cualquier otra persona que haya visto. Me atrevo a creer que soy diferente a cualquiera». Y es que Anne era realmente auténtica, era ella misma y vestía como ella sentía que debía vestir. Esto es, con ropas gruesas, de color negro, siempre con sombrero y con botas, una indumentaria que estaba asociada únicamente a los hombres. Os recomiendo aquí nuestro videopodcast lila sobre Mary Edwards Walker, que también habló de este tema de la vestimenta de la mujer, y ella también claramente vestía de otra forma.
Os decía que Anne fue una gran viajera, pero con 41 años aproximadamente decide volver a su ciudad natal, a Halifax, en Inglaterra, en concreto a Shipden Hall, que era una casa señorial de la época medieval que había pertenecido a su linaje Lister durante más de 200 años, y por primera vez ella decide quedarse allí. Con su vuelta al hogar, Anne Lister demostró que era una gran negociadora y supo gestionar realmente bien sus propiedades y, lo que es más importante, expandir nuevos negocios en nuevas industrias, como por ejemplo la del carbón. Podemos decir que Anne Lister revolucionó las finanzas de la familia, pero haciéndolas crecer. Ella decía en sus diarios: «Aquí estoy, a los 41 años, con un corazón por buscar». Y ese corazón lo encontró. Y es que encontró a otra valiente mujer que decidió, finalmente, pasar su vida con ella. Se trata de Anne Walker. En el año 1834, ambas formalizaron su unión de una forma simbólica en la Catedral de York, convirtiéndose de esa forma en precursoras del matrimonio homosexual. Ambas mujeres llegaron a cambiar sus testamentos, convirtiendo a la otra en inquilina vitalicia de sus bienes. Evidentemente, todo esto fue un gran escándalo en la época. Sus últimos años de vida los aprovechó para seguir viajando con su pareja, pero, desgraciadamente, en uno de sus últimos viajes, en este caso por el este de Europa, nuestra protagonista enfermó a causa de la picadura de un mosquito, una picadura que le ocasionó una fiebre aguda que acabó con su vida. Anne Lister falleció en 1840 con tan solo 49 años de edad. Pero fijaos lo durísimo de la situación para su compañera Anne Walker, pues le supuso 8 largos e insoportables meses traer de nuevo el cuerpo de Anne Lister a Halifax, viajando por el norte de Europa con el ataúd a su lado. Y es que decidió embalsamar su cuerpo para traerlo de nuevo a Inglaterra, donde, por cierto, Anne Lister está enterrada, en concreto en la parroquia de Halifax, en West Yorkshire. Anne Walker heredó las propiedades de su amada Anne Lister, tal y como quedaron en el testamento, pero vivió poco tiempo allí, ya que su familia se encargó poco tiempo después de ingresarla en un sanatorio. Hemos de agradecer también a su pareja Anne Walker que lograse salvaguardar los diarios de Anne Lister. Gracias a eso se conservan hoy en día, pero eso sí, fijaos, tuvieron que pasar casi 150 años antes de que se revelaran sus contenidos. Primero formaron parte de los fondos bibliotecarios del Reino Unido y ya en 1983, un siglo después, estuvieron disponibles al completo gracias al descubrimiento de Helena Whitbread. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Hoy en día podemos ver una placa colocada en su memoria, en su honor, en la iglesia de Holy Trinity, en York, un poco como homenaje a esa escena de su matrimonio simbólico con Anne Walker. Ahí se la describe a Anne como la primera lesbiana moderna. También en York podemos encontrar una escultura en su honor, en su homenaje, con su figura. Deciros también que la editorial Ménades ha publicado Caballero Jack, los diarios de Anne Lister, que es la primera traducción al español de esas extensas memorias. Y otro dato importante, desde el año 2011, estos diarios, estos cuadernos, han sido reconocidos como un valiosísimo documento histórico conservado por la UNESCO. Como últimos detalles, deciros que en la plataforma, en HBO, podéis ver una serie que se titula Gentleman Jack, Caballero Jack, que está coproducida por la BBC e inspirada en su testimonio. Y por nuestra parte, hemos querido también rendirle un homenaje a Anne Lister con unos diseños muy especiales que hemos hecho y que encontraréis en nuestra tienda Lila. Os dejamos el enlace en la descripción. Anne Lister, una mujer que vivió fuera de las convenciones de su época, con una gran inquietud intelectual, una enorme capacidad para los negocios,
con un talante, por eso os diré, algo conservador y contrario al avance de la mujer en muchos sentidos, tal y como le pasó a la protagonista de nuestro anterior videopodcast Lila, Ida Tarbell, que también os recomiendo, pero que, gracias a su determinación y a su confianza, logró vivir su vida como ella quiso. Un testimonio real y necesario nuestro videopodcast Lila de hoy, para así ampliar nuestra visión de la historia, una historia narrada siempre en términos heteronormativos y patriarcales. Si te ha gustado nuestro videopodcast Lila de hoy, te invito a que te suscribas a nuestro canal Cosas de Mujeres Lila. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.